La pintora Remedios Varo solía decir a sus amigos que había un trasmundo. Varo, que se consideraba bruja y alquimista, consideraba que existía un trasmundo, un mundo que está detrás de nuestro mundo oculto. Yo este trasmundo lo denomino antimundo, una antitierra de la que los griegos en época ancestrales ya hablaban de ella. Un mundo gemelo de nuestro mundo que sería de color azul y está oculto. Platón fue el primero en llamar a todo esto Matrix con su historia de la caverna. Hay una persona que comunica esos mundos oscuros con nuestro mundo, sería la Dama Negra. Muestro algunas imágenes de esta Dama Negra en este vídeo, la que está en un árbol de la vida leyendo un libro y la que aparece en una carta con una espiral detrás. Las espirales es el mecanismo que se abre mediante máquinas y rituales para viajar a estos mundos ocultos y oscuros. Todo esto tiene que ver con los ángeles caídos, que en realidad son demonios. Ciencias ocultas. En su acepción literal, ciencias ocultas es el nombre con que se conoce a una serie de creencias y prácticas mistéricas que desde la antigüedad pretenden penetrar y dominar los secretos de la naturaleza y desarrollar los poderes ocultos del ser humano. Tienen un gran interés para antropólogos, historiadores, filósofos y psicólogos. También se puede entender por ciencias ocultas cierto tipo de literatura caracterizada por el gusto por el misterio, la trascendencia espiritual o las explicaciones alternativas. Existen editoriales y librerías especializadas en este tipo de literatura que versa sobre temas muy variados cuyo denominador común son, a veces, temáticas que se hacen famosas y, otras, la demanda del público. Estos son asuntos que han suscitado la curiosidad del público desde hace mucho tiempo. Bajo esta perspectiva, el término ciencias ocultas sería en realidad una etiqueta poco descriptiva, impuesta por las reglas del comercio editorial antes que por una clasificación adecuada sobre su contenido. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha combatido estas prácticas señalándolas como productos del diablo, surgidas con el propósito de apartar a los hombres de la fe, si bien actualmente los escépticos las atacan de forma más o menos crítica. En todo caso, tratan de responder a la incertidumbre y curiosidad que el ser humano siente por lo desconocido. Contenido. Descripción. Las ciencias ocultas se caracterizan generalmente por su hermetismo y por la ambigüedad de su lenguaje. En general son catalogadas como pseudociencias por el sector científico, identificándolas con los procesos del pensamiento mágico y la superstición. Sin embargo, se ha discutido que, si bien antiguamente a este conjunto de prácticas se les denominaba como ciencias, significando esta palabra como un conjunto de los conocimientos y saberes de la época que fueron desarrollados antes del método científico, es importante destacar que también se consideraban, más que otra cosa, como artes, pues los conceptos ideológicos, simbólicos y religiosos y los conceptos propiamente científicos, a menudo resultaban mezclados y no se discernían entre sí. Ciencias ocultas. Las escuelas de los misterios están integradas por hombres y mujeres iluminados, que han sido aceptados junto a los inmortales. Alcanzar esta posición superior requiere una suma de trabajo preparatorio casi inconcebible. Pues el hombre que quiera confraternizar con estos avanzados ejemplares de la humanidad, debe elevarse hasta su mismo plano, antes de que el candidato esté en situación de comenzar sus estudios de filosofía ocultista, y que, si son completados con éxito, culminarán en su condición de discípulo y en su final admisión en los misterios, deberá primero poner las bases familiarizándose con determinados sistemas de ética y conquistar un conocimiento por lo menos aceptable, de varias artes y ciencias concretas. El candidato debe comprender el valor de la educación. Si bien el ignorante puede ser capaz de desarrollo espiritual, persiste el hecho de que el progreso ético se ve gravemente retardado por el desconocimiento de las artes y ciencias prácticas. Al desconocer el gran valor de la disciplina, Pitágoras exigía capacitación en la música, las matemáticas y la astronomía, a todos los candidatos que desearan ser admitidos en su escuela. El candidato debe comprender la importancia de la continuidad. La maldición del mundo moderno estriba en su incapacidad para concluir las empresas que comienza. No es posible conquistar el éxito en el mundo material sin un desarrollo, por lo menos razonable, del poder de continuidad. Esto mismo vale para las cuestiones referentes al ocultismo. Una y otra vez, esa persona se desvía y ensaya un nuevo camino, cuando unos pocos pasos más en la senda antigua, le hubieran acercado a la meta. El desarrollo ocultista es un proceso extremadamente lento. A menudo son imperceptibles los resultados del tiempo y la energía empleados. Esto produce desaliento, el candidato abandona la lucha, considerando que la tarea que tiene por delante es desesperante. El desaliento es una de las tentaciones que los misterios ponen en el camino del candidato, pues en cuestiones espirituales, aquel que puede ser desalentado no merece ser animado.
Es por medio del desaliento que se eliminan las mentes mediocres, pues solo quienes, año tras año, luchan persiguiendo un mismo fin, tanteando en la oscuridad, pero con perfecta y recta fe, merecen entrar al templo. El candidato debe reconocer sus deudas con la sociedad. Si en su afán por desarrollar su naturaleza espiritual, el candidato descuida las tareas cotidianas que le han sido asignadas en el mundo material, no alcanzará jamás la verdadera espiritualidad. Cada individuo que nace al mundo físico tiene obligaciones, que si no son asumidas por él, deben recaer sobre otros. Entre los hindúes, por ejemplo, la deuda que el brahmin contrae con la raza que le dio nacimiento, es muy profundamente sentida. Esta deuda no queda saldada hasta que el brahmin tiene a su vez un hijo varón, al que prodigará los cuidados y atenciones que antes recibiera él de sus padres. El candidato debe conocer la importancia de las motivaciones. Solamente quienes emprenden el estudio del ocultismo con los móviles más elevados y desinteresados, pueden aspirar al éxito en esta ciencia superior. En la época actual, casi todas las personas tienen motivaciones ulteriores, deseamos el poder, para ser reconocidos como poderosos, aspiramos a la sabiduría, para que se nos salude como sabios. Frecuentamos a las personas importantes, en la esperanza de poder llegar a brillar un poco con el reflejo de sus glorias. Buscamos la virtud para que los demás digan de nosotros: allí va un hombre piadoso. Aquellos que estudian ocultismo, esperando mejorar su condición material, fracasan totalmente. Antes de que quien emprende el estudio de las ciencias místicas, lo haga en la creencia de que añadirá dignidad a su posición, o peso a sus arcas, debería analizar, por unos instantes, la posición social, financiera y mundana de quienes, en el pasado, han sido considerados como exponentes del ocultismo y de la filosofía. Reparemos en Jesús, crucificado, Buda fuera de contexto para su tiempo y rechazado por su propio pueblo, Cagliostro, languideciendo durante largos años en prisión. En Marshall Ney, un exilado que vivió bajo un nombre falso. En Abe Villars, a quien mataron por haber escrito su historia de los gnomos. Son estos, solo algunos pocos ejemplos de las recompensas que otorga el mundo a quienes procuran educarlo. No debemos olvidar que el empleo del ocultismo para el logro de fines personales constituye la magia negra. El candidato debe apartarse de toda clase de psiquismos y fenomenalismos. El propósito fundamental del ocultismo no consiste en dotar al discípulo del poder para ver auras, elementales, o corporizaciones mentales. Tampoco se interesa en los procesos de poner en comunicación a los muertos con acongojados parientes, en el plano material. El ocultismo es, en primer lugar, una filosofía ética. En segundo lugar, es una ciencia práctica. A medida que el candidato obedece las leyes que le son impuestas por los misterios, y a medida que se aplica al desempeño de los nuevos deberes que asume, gradual y subsecuentemente, desarrolla las diferentes partes de su ser. Sus facultades se sensibilizan tanto, que en cada tramo de su desarrollo puede ver aquello que le resulta esencial, y percibe lo que necesita percibir. La clarividencia es una consecuencia y no una causa. Conclusiones masónicas. Frente a lo expresado, el iniciado debería tener siempre en cuenta que una sola virtud no es suficiente para crear un santo, no interesa la excelencia de esa sola virtud. El hombre debe evolucionar simétricamente. Su corazón, su mente, y su cuerpo, deben coordinar y complementarse mutuamente. Debe lograr la condición de equilibrio mental, espiritual y físico. Si la mente se superdesarrolla, surge el científico. Si domina el corazón, aparecen el fanático religioso y el sentimental. Si predomina la naturaleza física, se produce inevitablemente el materialista. Solamente cuando estas tres partes se unen en la glorificación de la naturaleza divina, la unidad compuesta, el filósofo espiritual se convierte en una realidad. En las sociedades secretas se debe comprender que la aplicación de términos comerciales a los conocimientos secretos, es una directa prostitución de la más sagrada de todas las ciencias. Los secretos activos jamás deben mezclarse a ninguna forma de mercantilismo. No tienen valor comercial. Por secretos activos queremos significar el conocimiento que debe ayudar al individuo para desarrollar personalmente, a través de procesos ocultos pero científicos, las fuerzas o facultades latentes de su propia naturaleza. Estos procesos no deben, no deberían, y no pueden ser, comprados o vendidos. Es mi palabra, venerable maestro. La pintora Remedios Varo solía decir a sus amigos que había un trasmundo. Varo, que se consideraba bruja y alquimista, consideraba que existía un trasmundo, un mundo que está detrás de nuestro mundo oculto. Yo este trasmundo lo denomino antimundo, una antitierra de la que los griegos en época ancestrales ya hablaban de ella. Un mundo gemelo de nuestro mundo que sería de color azul y está oculto.
Platón fue el primero en llamar a todo esto Matrix con su historia de la caverna. La pintora Remedios Varo pinta escenas de la película Matrix, o mejor dicho Matrix crea escenas de los cuadros de Remedios Varo. Me refiero a las escenas de Matrix del cerrajero, el cerrajero le da la llave a Neo que abre puertas hacia otros mundos. En el cuadro de Remedios Varo podemos ver esta escena donde algo sale de un mundo lírico entregando una llave. También podemos ver a Neo realizando poderes de brujo y haciendo levitar unas esferas. En el cuadro de Remedios Varo podemos ver también esta escena, incluso si observamos bien podemos ver cómo la ropa de Neo coincide con el brujo que realiza también esta magia de levitar unas esferas. El padre de Remedios Varo fue un hombre de gran poder en Barcelona, la Barcelona donde en los años 30 los masones dominaban por completo hasta la llegada de Franco. Estos masones conocían lo que la montaña de Montserrat ocultaba, una entrada al inframundo. Es más que posible que vivía de niña en un pueblo de Barcelona llamado Anglés, conociera de estos secretos contados por sus padres. Pues ella dibujó en sus cuadros surrealistas secretos que ni siquiera el gran Dalí se atrevió a revelar. Estos términos trasmundo, antimundo, Matrix son realmente una misma cosa, un mundo oculto y ocultado por una élite llamados los Iluminados. Pero lo que yo pude investigar este mundo sería un mundo muy oscuro, es más cada vez creo más que estos mundos serían el infierno del que habla la Biblia. Cuando pensamos en cielo y infierno pensamos en mundos imaginarios, cuando lo cierto es que estos mundos tendría más de físico que de etéreo, es decir un mundo más metafísico de los que podemos pensar donde incluso habría tecnología pero eso es otro tema. Trasmundo un mundo detrás de nuestro mundo oculto. Antimundo un mundo contrario de nuestro mundo oculto. Matrix una realidad oculta de nuestro mundo. Todo ello está relacionado con las ciencias ocultas a nuestro mundo y que la Biblia dice que no debemos abrir.